Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9 de la mañana abren las bolsas europeas en positivo, renta variable en el viejo continente con fuerza, en torno de medio punto porcentual, por ejemplo, aquí en España, pero el conjunto europeo con fuerza, empujado también por el sistema financiero, por el sistema bancario, que está impulsando también en estos momentos al mercado en Europa. Antonio Royo Vilanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, José Antonio? Inflación, sobre todo después de que hayan pasado los bancos centrales, que han quedado todo el mundo así como escondidillo. ¿Qué está sucediendo con la inflación? ¿Cómo veis la fotografía de la inflación? ¿Y por qué los bancos centrales siguen obstinados en que esa es la pelea principal? Bueno, la inflación, tengo aquí un pequeño gráfico para explicarlo. Hace un año analizábamos los tres escenarios de inflación en los que nos podíamos mover, como la película, la buena, la mala y la fea, ¿no? Nos hemos tenido que topar con la fea, aquella en que los bancos centrales tienen que recuperar la credibilidad perdida. Básicamente tienen que subir los tipos y bueno, el 2022 pues ya vimos cómo fue, con caídas en la renta fija no vistas en las últimas décadas, ¿no? Y la inflación sigue siendo un elemento muy importante porque es la que va a marcar las subidas de tipos, ¿no? El siguiente gráfico la calificáis de no solo de fea, sino de intolerable. Es fea e intolerable porque, claro, los bancos centrales ya no velan por el crecimiento de la economía, sino quieren velar por atajar los efectos perversos que tiene la pérdida de poder adquisitivo de la inflación y, por tanto, pues ya no miran el crecimiento, ya no miran un poco la sostenibilidad del sistema, sino que, oye, tienen que atajar de manera potente toda la que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y además, es cierto que la guerra y los últimos coletazos de las medidas expansivas por el COVID pues no ayudaron un poco, entonces nos encontramos con este entorno de... Sí, sobre todo por la parte de salarios, ¿no? Es decir, dice vuestro paper, ¿no?, que está impulsado por una espiral de subida de salarios que ya estamos viviendo. Unas finanzas públicas que están estresadas, ya sabemos cómo estamos, los países están subiendo los ratios y bueno, pues al final pues los spreads de los bonos suben y la renta fija cae y bueno, analizamos, luego lo veremos en un momento posterior, qué factores pueden hacer que los inversores encuentren cierto sosiego en alguna de sus inversiones en el futuro, ¿no? Pero vamos, es cierto que la fea es la intolerable y la que a nadie nos gusta, porque es la que... Por lo menos hemos evitado esta inflación, ¿no? Que veo que lo teníais en la mala, ¿no? Estaba en la mala, que todavía hay temores de crecimiento, hay más presión sobre las materias primas, es decir, que hay una combinación entre crecimiento y presión por parte de las materias y bueno, pero al final... esa no nos hemos movido y ha habido momentos del 2020 que hemos estado ahí, pero bueno. Y la consecuencia de la fea es un poco lo que decía, pues llevamos un año subiendo tipos y se está empezando a cobrar sus primeras víctimas. Cada periodo pues hemos visto que se ha cobrado sus víctimas y este año pues toca un poco los bancos regionales americanos. Todo hay que decirlo que los grandes bancos, otro día sacábamos unos análisis en el que los ratios o los fundamentales de los grandes bancos son mucho más sólidos que en los de 2008. El ratio de préstamos frente a depósitos está en mínimos del año 84 y si miramos en Estados Unidos lo que es la deuda frente al PIB, los bancos se han desapalancado de manera brutal, ¿no? Con lo cual yo creo que los grandes bancos son mucho más sólidos y mucho más con ratios fundamentales mucho más sólidos para poder afrontar esta crisis, ¿no? Y este periodo de subida de tipos. Y lo que refleja el gráfico es que siempre que ha pasado esto se ha roto y no se han roto cosas menores, ¿eh? Que aquí ponéis desde la de 2008 crisis financiera, la burbuja tecnológica, la crisis del peso mexicano, la crisis de deuda también de Latinoamérica del 82, el problema también de crash en el 74, así que está lo mejor de cada casa, ¿no? Bueno, es un poco lo que refleja, ¿no? Suben los tipos de interés, el mercado le metes más presión al sistema y aquellas compañías que, como lo que le ha pasado al Silicon Valley Bank, que no han sabido gestionar su balance frente a las inversiones, bueno, pues una mala gestión ha llevado a que salte por los aires, ¿no? Dicho esto, no creemos que se vaya a extender a los grandes bancos que están mucho más desapalancados. Pero es cierto que, bueno, más presión, los bancos centrales tienen que recuperar la credibilidad, esa connivencia que han tenido con los estados en los que subían la deuda libremente sin nada, pues ahora tienen un mayor coste y al final, bueno, pues entra más estrés al mercado, ¿no? Pero bueno, creemos que estamos en la parte ya final de subida de tipos, la inflación ha tocado máximos, está bajando, aunque en Europa pues la inflación subyacente sigue siendo un poco alta. En este escenario, ¿qué perspectivas manejáis para el crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB?
de la inflación y sobre todo de esa subyacente que parece la desbocada ahora, ¿no? Sí, bueno, en DWS creemos que va a haber una recesión, va a haber muy suave, pero también va a haber una recuperación muy suave, ¿no? El modelo en Estados Unidos nos da un 75% de probabilidades una vez que los tipos dejen de subir, ¿no? Pero vamos, como podemos ver aquí, el crecimiento en la parte de la izquierda del gráfico pues es en torno a 1,6 para la eurozona, es decir, muy suave. La inflación, como vemos, va decreciendo hacia ese 2% objetivo, pero por lo que creemos que la inflación los tipos van a estar un poco altos y se van a mantener es porque, como vais a ver, en 2023 pues la inflación en eurozona, la subyacente, no ha tocado máximos y está muy estable, ¿no? Porque yo creo que los servicios y los transportes, bueno, pues siguen empujando un poco ese dato, ¿no? En este escenario de mercado tan volátil, con una inflación alta, ¿qué factores veis que pueden hacerlo mejor en este entorno de mercado? Bueno, pues esto es a colación con un poco el estudio que de la buena, la fe y la mala que hemos comentado antes, ¿no? En la siguiente diapositiva. Pues nos encontramos desde el 2020 cómo se han comportado los diferentes factores en cada entorno, ¿no? Si vemos en la mala, que todavía se intenta buscar un poco el crecimiento, pues el factor growth pues es el que más sube, ¿no? Y entonces, pero nos hemos encontrado con la fea. Como podemos ver, pues la mínima volatilidad funcionando, los dividendos han funcionado muy bien y el value también ha funcionado muy bien, ¿no? Aquí el value pues tiene una alta correlación con el 10 años americano y tiene un descuento sobre growth que yo creo que puede ser muy interesante. La parte de dividendos, bueno, pues ese factor, ese sesgo a quality hace que las compañías les afecten menos las subidas de tipos y ahí vemos es el comportamiento relativo frente al índice estándar de MSCI World. Es decir, no es que no hayan caído, sino que lo han hecho un 29% mejor, un 24% mejor. Y mínima volatilidad, que en el 80% de los casos, cuando el mercado cae, pues lo hace un poco mejor, ¿no? Entonces, al final, estos factores, aparte de la renta fija que puede, ¿no? Tiene carry y, por tanto, pues ofrece una descorrelación muy interesante y mayor red potencial, bueno, pues para los inversores de renta variable que quieran buscar algún tipo de inversión, bueno, pues estos factores les pueden venir muy bien para la hora de diversificar y amortiguar estos periodos de inflación o esta incertidumbre sobre inflación que tenemos ahora mismo en el mercado. ¿Eso explicaría que una parte de los inversores en las últimas semanas, sobre todo, hayan cogido este gráfico como punta de lanza y hayan dicho cíclicas? Como ejemplo Apple, pero cíclicas. Bueno, hay que mirar un poco cómo se comportan en este entorno así, ¿no? Sí, las cíclicas tienen modelos más estables, con unos ingresos más sólidos y por tanto las subidas de tipos les pueden afectar un poco menos. Y hay que ver un poco cómo tiene el balance esa compañía, pero bueno, estos dividendos, el value, pues al fin y al cabo son más resilientes a una subida de tipos. Esto es un poco la parte de dividendos, que aunque hay variaciones, nuestro jefe de inversiones cree que este 2023 pues se recorte dividendos y puede ser una buena forma de combinar. Sobre todo en emergentes veo, ¿no? Emergentes ha subido bastante y la parte de MSCI World, que son mercados OCDE, de mercados desarrollados, bueno, hay variaciones, pero se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo. Es cierto que el MSCI World un 65% es Estados Unidos y en Europa sí que es cierto que tenemos un 1% más de dividendo que los americanos, un 3,5% frente a un 2,5%. Y por último, las compañías de pequeña capitalización han tenido además un año complicado. ¿Cómo las veis? ¿Cómo veis su entorno para jugar en este partido? Bueno, es cierto que es un factor, uno de ellos, el factor size o small caps o pequeñas capitalizaciones, pues han sufrido muchísimo, ¿no? Como podemos ver frente al MSCI Europe, es decir, el índice estándar europeo, pues caía en cerca de un 18,7% desde máximos y analizado en 12 meses pues está en mínimos, ¿no? Creemos que es una buena oportunidad para revertir a la media, es decir, tiene su riesgo, si los PMIs tienen una relación muy fuerte con los PMIs, que parece que están mejorando, pues las pequeñas compañías deberían recuperar el terreno perdido, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco el gráfico que viene a intentar explicar que están sobrevendidas y que por tanto pueden recuperar y pueden tener un buen potencial de revalorización siempre por los niveles en los que están, ¿no? Por los niveles en los que están. Muchísimas gracias, Antonio Royo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9:10 está cumpliendo en guión la renta variable europea con lo que veíamos en los futuros. No siempre nos pasa. Vamos a verlo con Eva Villanueva. BIG,
El Banco de Inversión Global les ofrece la apertura de los mercados europeos. BIC, nos mueven tus valores. Pues jornada en positivo, tal y como anticipaban los futuros, se confirma ese rumbo y el IBEX 35 avanza al 0,3%.